El agua es esencial para la vida. A lo largo de la historia, importantes centros urbanos se han establecido donde hay mantos acuíferos. Es el caso de la Ciudad de México, donde sin embargo su propia geografía hizo que surgiera una peculiar paradoja. En ocasiones, la abundancia de agua la desborda, pero con frecuencia padece escasez. La Ciudad de México se asienta en una cuenca cerrada a 2.250 metros sobre el nivel del mar. El agua ha llegado a la ciudad desde la era cuaternaria, periodo en que se formó al sur la Sierra de Chichinautzin, y cambiaron en consecuencia los desagües naturales, escurriendo desde el poniente a las zonas bajas de Xochimilco en el suroriente. Hacia 1521, el agua ocupaba aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados, con una profundidad máxima de 3 metros, cifra considerable ya que la superficie de la cuenca es de 9.600 kilómetros cuadrados. Es sabido que hasta ese momento, las culturas prehispánicas utilizaron el agua con un razonable equilibrio, pero a partir de 1521, la cultura española marcó un cambio en este sentido. Y 500 años nos dan cuenta de cómo poco a poco el complejo acuífero se fue desecando. Aún después de la independencia, los pobladores de la ciudad no tenían conciencia plena de los beneficios de la condición de la cuenca, su fertilidad y variedad, su armonía climática y facilidad de recursos para apoyar un transporte barato y eficiente. Surge entonces la pregunta obligada: ¿cuáles fueron sus razones para desecar los lagos? Infinidad de documentos mencionan que los canales y lechos se obstruían con pastos que generaban insalubridad. Asimismo, pensaban que las aguas deterioraban los bordos, terraplenes, acequias, calzadas, rompeolas y albarradones, por lo que debían repararse a un costo alto. Sin embargo, el argumento más recurrente para desecar los lagos fue la amenaza latente que representaban las inundaciones para la ciudad. Solo durante el siglo XVII habían sido 7 las devastadoras crecidas, de las cuales la más impactante duró 5 años, de 1629 a 1634, y llegó a los 2.50 metros. Esta incluso estuvo a punto de imponer el cambio de la capital a Puebla. En 1607, a partir de la cuarta inundación, el ingeniero Enrico Martínez emprendió el inicio de los trabajos de desagüe al norte de la cuenca, esfuerzo notable de la ingeniería, hoy conocido como el Tajo de Nochistongo, que logró completarse hasta 1789, apenas 31 años antes de consumarse la independencia, a un costo humano altísimo, como lo atestigua Alexander von Humboldt en su visita a los trabajos del canal de Huehuetoca. Así, durante las épocas de aguas, el líquido del que dependía y aún depende la capital llegaba por medio de fenómenos naturales estacionales e irregulares, como los ciclones y, cuando ésta sobraba, no se almacenaba, era evacuada sin ninguna previsión. En las épocas de secas, por el otro lado, como el líquido escaseaba, este debía de traerse desde cada vez más lejos. Los manantiales de Chapultepec se agotaron durante el siglo XIX y el agua comenzó a traerse desde Xochimilco, después de los vertederos de Chalco. Finalmente, fue acarreada del desierto de los Leones y, como siempre hacía falta, se volvieron los ojos al nacimiento del Lerma, en el Valle de Toluca,
dando lugar a diversas proezas de ingeniería. En 1827, 1833 y 1856 se presentaron propuestas para desecar las ciénegas de Chalco, aunque ninguna logró pasar del papel por la inestabilidad política y social del país, así como por la falta de posibilidades técnicas y económicas. En 1856, Francisco de Garay presentó un proyecto que sugería 3 sistemas de canales. Uno de 50 kilómetros que uniría San Lázaro, Texcoco, San Cristóbal y Zumpango, recogiendo las aguas de los ríos para desaguarlas por Tequixquiac. Un sistema de canales navegables desde Chalco hasta Zumpango y otro que llevara las aguas de Xochimilco y Chalco al drenaje de la ciudad para sacarlas por el norte. En 1877, el mismo proyecto simplificado de Garay fue retomado por Porfirio Díaz y sus ingenieros, que solo consideraron prioritario el llamado desagüe del Valle de México, ya que querían regular los niveles de los lagos y desechar los excesos de líquido que ponían en peligro a la capital. Fue entonces que se construyó el Canal del Oriente, que llevaba 20 años archivado en su tramo Chalco-Tepexpan, pasando por Texcoco. La gran obra fue retomada por el ingeniero Roberto Gayol, quien, valiéndose del conocimiento sobre infraestructura hasta ese momento investigada, proyectó y construyó el desagüe del Valle de México. En 1885, el gobierno federal y el ayuntamiento de la Ciudad de México le asignaron 400,000 pesos anuales, y aún autorizado el proyecto desde 1888, no se inició la construcción de este hasta 1897. Los objetivos eran simples: drenar los desechos de la capital, controlar los niveles de las aguas de los lagos y deshacerse rápido de las demasías cuando llegaban de manera inesperada. El gran canal que conducía a aquellas aguas mide 47 kilómetros y se halla todavía en funcionamiento. Tenía un declive de 19 centímetros por kilómetro y Porfirio Díaz lo inauguró en 1900 como parte de los festejos del centenario. Para recoger las aguas, se mezclaron las residuales de residencias, casas e industrias con las pluviales, en un solo conducto para sacarlas de la cuenca de la ciudad, error que incluso hoy padecemos los ciudadanos. Por el otro lado, así como hay que deshacerse de los excesos, hay que satisfacer la demanda. Al final del Porfiriato, saltando la serranía de Las Cruces, los manantiales de Lerma se empezaron a bombear a niveles reducidos, conduciéndolos por túneles y a cielo abierto hasta la capital. Para recibir aquellas aguas, se construyó un depósito alto sobre Chapultepec. Desde ahí, por gravedad y durante los estiajes, el vital líquido se derramaba sobre la ciudad. Esta acción tuvo su lado negativo, pues inició otra desecación, la del río Lerma y los acuíferos del valle vecino, lo que también propició un problema social con los pueblos del lugar. Así fue como se alivió la sed de la capital en el siglo XIX y posibilitó el crecimiento de futuras colonias como la Roma, Condesa y Escandón, a la vez que pueblos como Tacubaya y caseríos como San Pedro de los Pinos tendieron a conurbarse. Luego de este recorrido por el pasado, es posible observar que el tema del agua durante el siglo XIX produjo grandes obras para traerla a la ciudad, aunque con el alto costo de desecar un buen número de lagos y la consecuente modificación de las condiciones del subsuelo que provocan su lento pero inexorable hundimiento. He aquí la paradoja que ya señalamos. El desequilibrio entre la ausencia y presencia del agua se convirtió desde entonces en un reto que sigue demandando la atención de gobernantes y ciudadanos.